Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Hoy vamos a comenzar el día número 30 de la lectura de la palabra de Dios, en el cual compartiremos del libro del Éxodo, capítulo 6 al 7, del libro de Levítico, capítulo 5 y el Salmo número 47, para que preparemos nuestra Sagrada Escritura y podamos continuar o seguir la lectura o simplemente escuchar la palabra de Dios. Vamos a prepararnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo, capítulo 6. El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer al faraón, obligado por una fuerza poderosa, tendrá que dejarlos partir y tendrá que expulsarlos de su país. Dios dijo a Moisés: Yo soy el Señor. Yo me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios poderoso, pero no me di a conocer a ellos bajo mi nombre del Señor. Yo establecí con ellos mi alianza, prometiéndoles la tierra de Canaán, tierra en que habría vivido como extranjeros, y ahora he escuchado el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me he acordado de mi alianza. Por eso di a los israelitas: Yo soy el Señor, y los sacaré de la opresión de los egipcios, los libraré de su esclavitud, rescatándolos con gran poder y terribles castigos. Los adoptaré como mi pueblo, y yo seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, el que los libró de la opresión egipcia. Los llevaré a la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré la tierra en propiedad. Yo, el Señor. Moisés dijo todo esto a los israelitas, pero ellos no lo escucharon, debido al desaliento que les causaba su dura esclavitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a decirle al faraón, rey de Egipto, que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor: Si los israelitas no me han escuchado, ¿cómo va a escucharme el faraón con lo mal que hablo? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas del país de Egipto. Estos son los jefes de familia, hijos de Rubén, primogénitos de Israel: Hanoch, Felú, Hezrón, Carmí, son los clanes de Rubén. Hijos de Simeón: Yamuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea, son los clanes de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví con sus familias: Gersón, Kehat, Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gersón: Lebni y Semí con sus clanes. Hijos de Kehat: Amra, Yisá, Hebrón y Osiel. Ketai vivió 133 años. Hijos de Merari: Maclí y Musi. Estos son los clanes de Leví con sus familiares. Amra tomó por mujer a su pariente Jocabet, de lo que tuvo Aarón y a Moisés. Amra vivió 137 años. Hijos de Yizar: Corén, Nefeg y Sicri. Hijos de Osiel: Misael, Elisafán y Setri. Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Abimanat, hermana de Nascón, de la que tuvo a Nabat, Abiú y Eleazar e Itamar. Hijos de Coré: Aser, Elcaná y Abiasat. Son los clanes coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, de las que tuvo a Pitjas. Estos son los jefes de los diversos clanes levitas. Esta es la genealogía de Aarón y Moisés, a quien dijo el Señor: Saqué a los israelitas fuera del país de Egipto por batallones. Fueron ellos, Moisés y Aarón, los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para que dejara salir a los israelitas de Egipto. El día en que el Señor habló a Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a comunicarte. Pero Moisés preguntó al Señor: ¿Cómo me va a escuchar el faraón con lo malo que hablo? Capítulo 7. El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como un Dios para el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás cuando yo te mande, y tu hermano Aarón hablará al faraón para que deje salir de Egipto a los israelitas.
Yo haré que el faraón se muestre inflexible y multiplicaré en Egipto mis señales y prodigios. El faraón no los escuchará, pero yo manifestaré mi poder contra Egipto y sacaré de Egipto a mis batallones, a mi pueblo, los hijos de Israel, en medio de terribles castigos. Los egipcios reconocerán entonces que yo soy el Señor, cuando haya desplegado mi poder contra Egipto y haya sacado a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron exactamente lo que el Señor les había mandado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. El Señor dijo a Moisés y Aarón: cuando les hable el faraón y les diga, hagan algún prodigio que los acredite, tú dirás a Aarón: toma tu bastón y tíralo ante el faraón, para que se convierta en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron lo que el Señor le había mandado. Aarón tiró su bastón ante el faraón y sus ministros, y el bastón se convirtió en una serpiente. Pero el faraón llamó entonces a sus sabios y hechiceros, y estos magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes de magia. Tiró cada uno su bastón y también se convirtieron en serpientes. Pero el bastón de Aarón devoró los bastones de los magos. A pesar de ello, el faraón endureció su corazón y no escuchó a Moisés y Aarón, tal como le había dicho el Señor. El Señor dijo a Moisés: el faraón ha endurecido su corazón y no deja salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana y cuando se dirija al río, te haces el encontradizo con él a las orillas del Nilo, llevado en la mano el bastón que se convirtió en serpiente. Le dirás: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte que dejes de salir a su pueblo para que le dé culto en el desierto, lo que hasta ahora no has querido escuchar. Pues así dice el Señor: para que sepas que yo soy el Señor, voy a golpear con el bastón que tengo en la mano el agua del Nilo, y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río quedará contaminado, y los egipcios no podrán beber ya de sus aguas. El Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, canales y sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, y éstas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que había mandado el Señor. Aarón levantó el bastón, golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y sus ministros, y las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces del Nilo murieron, el río empezó a oler mal, y los egipcios no podían beber sus aguas. Todo Egipto se llenó de sangre. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes de magia. Por eso el corazón del faraón seguía endurecido y no escuchó a Moisés y Aarón, tal como había dicho el Señor. El faraón regresó a su palacio sin hacer caso. Los egipcios cavaron en la orilla del Nilo en busca de agua potable, pues no podían beber la del río. 7 días después de haber golpeado el Nilo, el Señor dijo a Moisés: preséntate al faraón y dile: así dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que dé culto. Si te niegas, azotaré tu reino con una plaga de ranas. El Nilo quedará lleno de ranas, que saldrán de él e invadirán tu palacio, tu dormitorio, tu lecho, la casa de tus ministros y de tu pueblo, tus hornos y el lugar donde amasas tu pan. Las ranas caerán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus ministros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar el libro del Éxodo acerca de cómo ya Dios va a empezar a hacer su obra con el país de Egipto, vemos en la parte fundamental de este encuentro que el Señor se acuerda de sus promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor quiere hacer su obra, pero también quiere ver que su brazo poderoso lo vea reflejado en su pueblo, en su poder, y sobre todo que aquel corazón duro del faraón se convierta y que así la obra salvadora se vea reflejado en su pueblo al darle culto. Pensemos y reflexionemos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de la alianza que el Señor ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón, tanto así que no dejamos que la obra salvadora se presente en nuestras vidas? Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir su alianza y que ninguna plaga llegue a nuestras vidas,
sino más bien gracia y bendición. Meditemos este momento la palabra de Dios. Al haber meditado la palabra de Dios, ahora escuchemos la lectura del libro de Levítico, capítulo 5. Casos especiales. El que peque y se haga culpable porque, habiendo sido llamado a declarar bajo juramento, no manifiesta aquello que vio u oyó, el que toque aún sin darse cuenta una cosa impura, el cadáver de una fiera, animal, reptil impuro, y al darse cuenta se haga responsable, el que toque inadvertidamente cualquier impureza humana, cuyo contacto lo hace impuro, y luego, al tener conocimiento de ello, se hace responsable, el que jure a la ligera que no va a hacer lo que sea, bueno o malo, cualquiera de esas cosas sobre las que se suele jurar sin pensarlas bien y luego caer en la cuenta, se hace responsable, el que de cualquier de estas maneras se haya hecho culpable, confesará su culpa y se presentará al Señor como reparación por el pecado cometido, una hembra de rebaño, oveja o cabra, en sacrificio de expiación. El sacerdote hará así la expiación por su pecado y quedará perdonado. El sacrificio de los pobres. Si no lo alcanza por un cabrito, presentará al Señor como reparación por su pecado 2 palomas o 2 pichones, uno como sacrificio de expiación y otro como holocausto. Le presentará al sacerdote, ofrecerá al principio el de sacrificio de expiación. Cortará la cabeza de la víctima junto a la nuca sin separarla totalmente. Rociará por una parte su sangre la pared del altar y el resto lo derramará al pie de este. Es un sacrificio de expiación. Como la otra ave, hará un holocausto según el ritual. El sacerdote hará así la expiación por su pecado y quedará perdonado. Si ni siquiera le alcanza para un par de palomas o de pichones, presentará como ofrenda por su pecado unos 4 kilos de la mejor harina sin mezclar aceite ni poner incienso, pues es un sacrificio de expiación. Lo presentará al sacerdote, el cual tomará un puñado como memorial y lo quemará en el altar sobre el sacrificio ofrecido al Señor. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote hará así la expiación por el pecado cometido y al hacer alguna de esas cosas dichas y quedará perdonado. El resto, como en el caso de las ofrendas, le corresponde al sacerdote. El Señor dijo a Moisés: el que peque inadvertidamente, quedándose como algo de la ofrenda sagrada que permanece al Señor, ofrecerá un sacrificio, un carnero del rebaño sin defecto y valorado en plata, según las pesas del santuario. Compensará el fraude cometido contra el santuario añadiendo un quinto, que entregará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación con el carnero de reparación y él quedará perdonado. Si uno peca inadvertidamente contra la ley del Señor, se hace culpable y carga con su culpa. Traerá al sacerdote como el sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, según se estime en cada caso. El sacerdote hará la expiación por la falta cometida inadvertidamente y quedará perdonado. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable en presencia del Señor. El Señor dijo a Moisés: si uno peca y comete un delito contra el Señor, negando a su prójimo lo que dejó a su cuidado, una prenda o una cosa robada o quitada a la fuerza, o una cosa perdida que hubiera encontrado, o si jura en falso y con ello ofende al Señor, si peca así y se hace culpable, restituirá lo robado o quitado a la fuerza, el depósito que se le ha sido confiado, la cosa que ha encontrado, así como aquello sobre el que juró en falso, lo devolverá íntegramente a su propietario el día de su sacrificio de reparación y añadirá una quinta parte. Como sacrificio de reparación al Señor, traerá al sacerdote un carnero del rebaño sin defecto, según se estime a cada caso. El sacerdote hará la expiación en presencia del Señor y le será perdonada cualquier falta de la que ya ha sido hecho culpable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al escuchar lo que el libro de Levítico nos presenta, son muchas cosas que en lo particular hoy podemos ver a través de los mandamientos, que ahorita todavía no hemos escuchado en el decálogo que Dios le da a Moisés. Pero aquí estas son las instrucciones que se le dan a todas las personas que están en ese encuentro y sobre todo en la reparación de daños que hacen por algún pecado. Preguntémonos nosotros, ¿cuántas obras de misericordia, cuántas ofrendas o cuántas acciones hemos hecho para reparar nuestro daño? Pero no lo veamos de manera monetaria. Veámoslo más en el corazón y la reparación de nuestra propia conciencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener una recta intención en nuestros actos y que aquello que nos pueda perturbar o lastimar en la comunión con nuestros hermanos no la podamos quitar. Que el Señor nos conceda la misericordia y la gracia para no caer nunca en pecado. Meditemos la palabra de Dios. Al haber meditado la palabra del libro del Levítico, ahora vamos a pasar a leer el Salmo número 47. Salmo 47. El maestro de coro, Salmo del hijo de Coré. Todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es grande y temible, Él es el Rey de toda la tierra, Él nos somete a los pueblos y pone las naciones bajo nuestros pies. Él eligió nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor el sonido de las trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Toquen con destreza. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra y Él está sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, tú has hecho la alianza con nosotros, con tu pueblo elegido, con el pueblo de Israel. Recuerda tu santa alianza. Protege a tu pueblo, pero especialmente protege nuestro corazón, para que esa alianza quede penetrada en nuestro corazón y no cometamos ningún acto atroz que pueda lastimar tu relación y sobre todo tu encuentro con nosotros. Permítenos que siempre levantemos nuestras manos al cielo y que podamos anunciar tu palabra y alabarte cada día y sobre todo con nuestras obras. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, familia, hemos terminado el día número 30 de la lectura de la palabra de Dios. Esperemos que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo y reflexionando acerca de la palabra de Dios. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.